Hola, jovencitos, ¿cómo andan? Bueno, vamos a estar haciendo en el día de hoy el examen de febrero del 2021, las preguntitas que habían ahí, que creo que son unas 10 más o menos, ¿sí? Así que vayan a esa letra, yo voy a ir compartiendo pantalla con la misma letra y vamos viendo los puntos que teníamos ahí correspondientes a la primera parte, ¿ok? Bueno, vamos a ir viendo entonces los puntos que tenemos acá. Primera pregunta, me dice, una prueba sobre el 100% de las transacciones y saldos puede resultar eficiente cuando. Bien, bueno, vamos a repasar primero, ¿sí?, los tipos de pruebas que nosotros podíamos llegar a realizar como auditor. ¿Se acuerdan que podemos tener las pruebas de control y las pruebas sustantivas? Dentro de las pruebas sustantivas, ¿sí?, había de tres tipos, ¿está bien? Uno de esos tipos, o sea, estaban las sobresaldos, ¿bien?, las analíticas, y uno de esos tipos era justamente la que está mencionando acá, sobre las transacciones. ¿Qué les decía yo en su momento de ese tipo de pruebas, chiquilines? Bien, que estamos hablando de pruebas como que son procedimientos de auditoría de escritorio, como digo yo. Ahí yo lo que hago básicamente, ¿sí?, es sentarme en una oficina, bien, y empezar a revisar toda la parte de papeles, toda la parte de registraciones, por ejemplo, cómo funciona, no sé, desde que se inicia una compra, desde que se solicita la compra, hasta cómo llega la información a contabilidad. Obviamente, al ser transacciones, ¿sí?, si es una empresa con un gran volumen de transacciones, y por lo tanto de comprobante y de registraciones contables, bien, yo tomo muestras, ¿sí?, en función de las consideraciones que yo haya tenido en cuenta cuando analicé el negocio, cuando analicé otros rubros del sistema de control interno, definí qué tipo de muestras iba a hacer, si iba a ir a un 100%, si iba a ir a un 50, un 70 o un número, ¿sí?, que me pudiera brindar a mí cierta confianza sobre el rubro que esté analizando. ¿Bien? Entonces, acá lo que me dice es que una prueba sobre el 100% de las transacciones, ¿sí?, y saldos puede resultar eficiente cuando. O sea, ¿cuándo es eficiente ir al 100% de las transacciones? ¿Bien? Fíjense lo que me dice acá. Existe un alto volumen de transacciones. Obviamente no es eficiente. Si es una empresa con un alto volumen, bien, de transacciones, que yo vaya, imagínense una empresa que vende, no sé, a 3.000 ventas por día, y yo me quiero poner a revisar todas las ventas de un pedido. No es eficiente ir al 100%. Lo que tengo que buscar es un mecanismo, bien, para encontrar una muestra representativa de esas ventas sin tener que ir yo, obviamente, a revisar todos los comprobantes. Bien. Cuando dice no existen sospechas de irregularidades, ¿bien? Si no existen sospechas de irregularidades, ¿bien?, justamente uno lo que arma es una muestra menor, ¿sí? O sea, confía en el sistema de control interno y arma una muestra representativa, ¿bien? Pero justamente ahí no va al 100% de las transacciones. Me dice, la evaluación de riesgo de control es baja, muy parecida a la anterior, chiquilines. Si la evaluación de riesgo es baja, justamente yo, ¿sí?, voy a tomar una muestra representativa y no tengo que ir al 100% de las transacciones. Dice, existe una pequeña cantidad de transacciones de gran valor y elijo no contestar. La que tenemos que elegir es la D. ¿Y esto saben dónde les va a ocurrir, por ejemplo? Sí, que son temas de la segunda parte, pero nos va a pasar en esos rubros. Por ejemplo, en los activos no corrientes. Un típico ejemplo, los bienes de uso y los intangibles. O en el patrimonio. Son pocas transacciones las que se dan durante el año, porque, a ver, las empresas no andan comprando bienes de uso todos los meses, ni intangibles, ni haciendo operaciones patrimoniales, que son, por ejemplo, todas las transacciones con los accionistas, dividendos, todo lo que surge de asamblea de accionistas. Entonces, como son pocas transacciones, ahí justamente
no se hacen muestras. Ahí lo eficiente es ir a la totalidad de las transacciones porque es muy fácil para el auditor poder acceder a la totalidad de las. ¿Vean? Entonces, en ese caso es eficiente cuando son pocas transacciones y obviamente esas transacciones son de un importe considerable, ¿sí? Típico ejemplo, les repito, bienes de uso, intangibles y operaciones patrimoniales. Son todas cosas que vamos a ver luego en la segunda parte. Por lo tanto, acá la correcta, ¿sí? La que teníamos que elegir, vamos a ver, es la D. Bien, entonces vamos a marcar esta. Esta, entonces, jovencito, sería la correcta. Bien, bueno, vamos a ver la siguiente que tenemos. La pregunta 2. Me dice, tenemos una empresa, ¿sí? Tenemos la firma ID es contratada como auditora de la empresa Dios, administradora de fondos de inversión, para auditar sus estados financieros el 31 de diciembre del 20, bajo el marco normativo contable que le sea aplicable de acuerdo a la normativa uruguaya. ¿Ya? Me dice, dicha sociedad presenta las siguientes características. No es emisor de oferta pública, es una sociedad que es regulada por el Banco Central y publica sus estados financieros con propósito de información general para usuarios externos, el portal del Banco Central. El Banco Central no ha establecido normas específicas de evaluación-exposición para este tipo de compañías y únicamente se remite a lo que establezca el marco normativo contable que les sea aplicable. Los ingresos operativos me dice que son de 600 millones, no tiene endeudamiento con el sistema financiero uruguayo y no tiene participación estatal. Me dice, indique cuál de las siguientes opciones es correcta en relación a los elementos de auditoría. Los elementos de auditoría, acuérdense o revisen un poquito el teórico, jovencitos, era aquel esquemita, ¿sí? Donde nosotros decíamos, bueno, la técnica de auditoría que va a aplicar el auditor externo, bien, tiene que contemplar ciertos elementos, o sea, va a haber un objeto de trabajo, va a haber un sensor para poder cumplir con el objeto de trabajo, eh, va a haber un sujeto que es el que va a aplicar, ¿sí? Va a aplicar determinados procedimientos siguiendo a ese sensor y va a haber un destinatario y va a haber un producto final que es el resultado de la auditoría, que era el dictamen. ¿Bien? Entonces vayan a esos elementos que de alguna manera son los que me están pidiendo acá. Por ejemplo, el sujeto. Bien, ¿quién era el que iba? El sujeto era quién iba a realizar la auditoría. ¿Qué era eso? Un contador público independiente. Bien. El objeto, ¿qué era? Los estados financieros de la empresa que te tocó auditar. El sensor, ¿sí? ¿Cómo vas a examinar, cómo vas a evaluar esos estados financieros? A través de normas contables adecuadas, que son las que de alguna manera tienen que regular o van a ser mi guía para decir si esos estados financieros están acorde a las normas contables adecuadas. Bien, y el producto final que íbamos a tener, ¿sí? Era el dictamen, ¿sí? Donde nosotros íbamos a emitir nuestra opinión sobre esos estados financieros. Bien, entonces, con eso claro, vamos a ver ahora qué me piden acá. En la A dice, el objeto son los estados financieros, ¿sí? De esa empresa, eso estaría correcto. El sujeto, ¿sí? La dirección, gerencia, administradora de fondos de inversión, y el sensor, las NIF para pymes. ¿Dónde tendríamos el error nosotros acá? ¿Dónde estaría el problema? ¿Bien? En el sensor. El sensor no es el destinatario, ¿sí? O el que me solicitó la auditoría. Perdón, el sujeto no es el destinatario, bien, que me solicitó la auditoría. El sujeto somos nosotros, ¿sí? El contador público independiente. Entonces, acá lo que estaría mal sería, voy a poner una crucecita acá, lo que estaría mal es esto. ¿Bien? Esta parte de acá sería la que estaría bien. Lo demás, esto es correcto, vamos a poner así, esto estaría bien, bien, y que sea
NIF para pymes, ¿bien? Eso depende de todo lo que me estaba contando arriba, ¿bien? Todo el tema de si yo soy una empresa que no cotiza valores en oferta pública, si no tengo participación estatal, si no tengo ingresos que superen un X monto, todo el detalle que estaba arriba es lo que sustenta para definir si soy una pymes o si soy una empresa grande. Bien, las empresas grandes justamente, muchachos, son las que cotizan valores en oferta pública. Bien, esta, al ser un anónimo, pero si no cotiza valores en oferta pública, quizás es una anónima cerrada o lo que fuera, que no justamente no cotiza valores, podría ser perfectamente una. ¿Bien? Bueno, vamos a ver ahora en la B, me dice, estados financieros, viene el objeto, eso es correcto, ¿ya? Acá, este es correcto. ¿Ya? El sensor, normas internacionales de información financiera, bien, y el sujeto, eh, esto es correcto también, ¿bien? Porque es correcto, porque ahí justamente el sujeto somos nosotros, los auditores. Y normas internacionales de información financiera, cuando hace referencia así, habla a las NIF completas. Bien, vamos a analizar después la información que teníamos arriba para dirimir si era NIF pymes o NIF completas. Bien, después tenemos la D dice el objeto, sí, esto está mal, vamos a poner una cruz, ¿sí? El objeto no es el destinatario, el objeto son los estados financieros de ese destinatario. Bien, el sujeto está correcto. Y el sensor, ahora vemos el tema de la normativa. La E dice el objeto son los estados financieros, eso está correcto. El sujeto es lo que estaría mal, ¿bien? El sujeto, no somos nosotros, ¿bien? Y el sensor, las normas internacionales de información financiera, ¿bien? Bueno, entonces, jovencitos, vamos a ver, ay, vamos a ver los datos que tenemos acá, ¿bien? Para poder analizar qué normativa corresponde, si tenemos esta información de letra para considerar. Bien, a ver qué es lo que nosotros vamos a colocar ahí. Bien. Entonces, me dice, no es emisor de oferta pública. Bien. Entonces, con ese dato podemos empezar a inferir que puede ser una anónima cerrada, bien, que es una empresa pequeña que no cotiza valores en oferta pública. Las que cotizan valores en oferta pública necesariamente, ¿sí? Por el tipo, ya por el tema de cotizar valores en oferta pública, van por las NIF completas. Bien, es una sociedad que es regulada por el Banco Central y publica sus estados financieros con propósito de información general para usuarios externos en el portal del Banco Central. El que me regule el Banco Central, bien, y yo tenga que publicar mis estados financieros, ¿sí? Según el tipo de estado financiero, yo podría publicar, ¿sí? Con distintos informes, bien, con un informe de compilación, informe de revisión limitada, auditoría. En este caso se pidió una auditoría. Bien. No ha establecido, el Banco Central no ha establecido normas específicas de evaluación ni exposición para este tipo de compañías y únicamente se remite a lo que establezca el marco normativo. O sea, el Banco Central no es que tenga una normativa específica para exponer esos estados financieros, sino lo que me dice es, te pedí un informe de auditoría, armalo de acuerdo a las normas contables que corresponden, que pueden ser las NIF completas o la NIF.
Me habla de que los ingresos operativos, ¿sí?, son de 600 millones, ¿bien? Y no tiene endeudamiento con el sistema financiero uruguayo y no tiene participación estatal. Bien, con estos datos nosotros tendríamos que definir, ¿bien?, qué tipo de normativa aplica. Bien, ¿qué les parece en este caso? ¿Qué es lo que va a aplicar? Y acá, chiquilines, ¿sí?, el que va a definir, ¿sí?, o el que nos va de alguno de los parámetros que nosotros tenemos ahí, ¿sí?, es, fíjense, los ingresos operativos que tiene esta empresa. Bien, estos ingresos operativos, ¿sí?, se corresponden, voy a poner así, ¿bien? Esto es lo que nos va a definir, ¿bien?, que nosotros digamos que es, a partir de esto, decimos, dentro estoy, bueno, ahí lo que quiero escribir, chiquilines, es que en realidad ese tipo de ingresos se corresponde a una empresa grande y no a una pyme. Bien, por lo tanto, bien, la respuesta que nosotros tenemos que elegir es una que diga que el objeto son los estados financieros, el sujeto somos nosotros, el sensor son las normas contables adecuadas, en este caso, ¿sí?, las NIF completas son las que aplican a esta empresa. Bien, entonces, vamos a ver cuál era la que teníamos acá. Sería para nosotros, si me deja pintar todo esto, sería esta. Bien, las normas internacionales, no, sí, está bien, la información financiera, es esa. Bien, bueno, jovencitos, seguimos, esa era la 2. La 3 me dice, considere el siguiente cuadro resumen de la circularización de los deudores comerciales de una empresa el 31 de diciembre del 2020 que preparó nuestro asistente. La sociedad no tiene ningún cliente con saldo acreedor. Bien, o sea, cliente con saldo acreedor, ¿se acuerdan qué era? Cuando nosotros, ¿sí?, de alguna manera le estábamos debiendo a nuestro cliente, ya sea porque ya señó y nosotros no le entregamos el producto, o que pagó de más, ¿sí?, para, no sé, garantizar un próximo envío, etcétera, etcétera, y le quedó un saldo. Bien, esa no es la realidad. Ahí tenemos todos los saldos, ¿sí? ¿Se acuerdan las tablitas que armábamos? Bien, cuando se armaba, digamos, posterior a una circularización, que era uno de los procedimientos de auditoría claves, bien, dentro del capítulo de cuentas a cobrar, la circularización al cliente, que era consultarle al cliente si estaba eh, de acuerdo con el saldo que nosotros le estábamos enviando con información y si tenía diferencias que nos avisara. Bien, ¿se acuerdan que para esa circularización dividíamos o se debía dividir en categorías a los clientes para poder armar una muestra homogénea, ¿sí?, para cada una de las categorías, y si teníamos varios tipos de clientes, de acuerdo a los montos, si eran locales, si eran del exterior, bien, armábamos. Y luego, ¿sí?, como auditores, recopilábamos todas las respuestas obtenidas por digamos, esa circularización y armábamos esta planilla donde a partir de esa planilla sacábamos conclusiones. Esa planilla siempre se armaba en pesos, bien, y en cantidad de clientes para poder tener una visión bien clara y completa de ver si teníamos que hacer algún retoque, eh, algún dato por ahí no nos había quedado correcto, o si simplemente ya con lo que teníamos armado ahí podíamos sacar conclusiones. Entonces, fíjense, ¿qué lectura podemos hacer nosotros acá? Que el saldo total de los clientes, ¿bien?, del saldo créditos por ventas, es 1,5 millones, que es este que tenemos acá. Saldo del rubro, 1,5 millones. Bien, ese 1,5 millones representa a 15 clientes, este dato que tenemos acá. Bien, ¿cuánto circularizamos nosotros? Bien, circularizamos a 10 clientes, por ejemplo, bien, que representan, si el monto son 1,050,000 y el monto representan a un 70%, en cantidad de clientes a un 67%. Bien, después, bueno, a partir de ese total que circularizaste, bien, empieza cuántos
tenían observaciones, cuántos no tenían observaciones, todas las respuestas que obtuviste, qué respuestas no te llegaron, ¿sí? O sea, del total que circularizaste, por ejemplo, del 1.050.000, 60.000 no te contestaron, por ejemplo. Bien, ¿cuáles no circularizaste? 450. Bien, ¿de dónde sale este 450 que está acá? Tenías 1.500.000, circularizaste 1.050.000, te quedó 450 sin circularizar. Este 70 más este 30 suman este 100 que está acá. Bien, vamos a ver ahora, ¿sí?, cuáles son las conclusiones a las que arriba este asistente. Me dice, vamos a ir viendo. El saldo total de deudores comerciales es de 1.500.000. Eso está correctísimo. ¿Ya? Que corresponde a 10 clientes. Ahí es donde erra. Bien, el 1.500.000 corresponde a 15. Bien, así que acá, esto que está acá, lo vamos a marcar, bien, como que estaría incorrecto. Bien, esto acá es lo incorrecto, así que ya ahí nos seguimos leyendo. Me dice, el saldo total de deudores comerciales asciende a 1.500.000, que está correctísimo, eso corresponde a 15 clientes, está perfecto. Me dice, no se circularizó a un cliente. No se circularizó, fíjense, no circularizado fueron 5 clientes. Bien, no es, o sea, no te respondió uno. Bien, pero vos tenías 15 clientes, circularizaste a 10, por lo tanto, no circularizado es 5. Así que acá, donde estaría incorrecto, ¿bien?, sería esto. ¿Bien? Esa es la parte que estaría mal. ¿Bien? Así que ahí ya no sirve. La C dice, el saldo total de deudores comerciales es de 1.500.000, está correctísimo, que corresponde a 15 clientes, ya vimos que sí. Me dice, se circularizó al 67% de los clientes, que representa el 70% del saldo total. Vamos a mirar acá. 67% de los clientes que representan al 70%. Eso está correcto, está diciendo. De los clientes circularizados, el 40% no obtuvo observaciones, lo que implica que no hubo ajustes a proponer para dichos clientes. El 40% no tuvo ajustes, no tuvo, ¿qué era que decía, perdón? El 40% no tuvo observaciones. 40% no tuvo observaciones. Así que buscamos sin observaciones, fíjense acá, el 40%, ¿sí?, de lo que circularizamos no tuvo observaciones, por lo tanto a ese no le hicimos ajuste. Estaría todo correcto lo que está diciendo. Vamos a ver la siguiente. El saldo total de deudores comerciales es de 1.500.000, eso está bien. Corresponde a 15 clientes, también. Se circularizó el 67% de los clientes, que representan el 70%, está perfecto, igual que el anterior. De los clientes circularizados, el 40% no tuvo observaciones. ¿Bien? Está idéntico por ahora a lo que teníamos en el punto anterior, lo que implica que respondieron exactamente el mismo saldo que tenía la empresa en sus registros. Esto es lo que está mal. Bien, ahora les explico por qué. ¿Sí? Que no hayamos tenido, ¿sí?, observaciones, ¿bien? O sea, yo le envío un saldo al cliente y el saldo ese no tiene observaciones. El no tener observaciones es sinónimo de decir no vas a realizar ajustes. Bien, no quiere decir que el cliente tiene el mismo número que vos. Por ahí el cliente te indica otra cosa, bien, pero eso que te está indicando no corresponde que vos hagas un ajuste. ¿Está bien?
Porque bueno, quizás el cliente te está diciendo, ah, no, pero yo hoy no te debo nada. Entonces vos le explicás, sí, es verdad, no me debes nada, pero pagaste, no sé, el 3 de enero, al 31 de diciembre, pues cuando yo te mandé esto, sí me debías, hoy no tenés saldo. Entonces, eso implica que yo no haga ajuste y que no haya observaciones. ¿Está bien? Entonces, cuando me dice que no hay observaciones, chiquilines, eso, repito, es sinónimo de que no hay ajuste, de que no se desprende ajuste. Que no quiere decir, ¿sí?, que el cliente haya dicho exactamente lo mismo que yo tenía. Bien, entonces el error acá lo marcamos, el problema estaría acá, ¿bien?, en esta parte. Por lo tanto, la correcta para nosotros, en este caso, vamos a poner, ¿bien? Ahí está. Esa opción para nosotros sería la correcta. ¿Bien? Bueno, seguimos. La pregunta 7 me dice, usted integra el equipo de auditoría que está llevando a cabo la auditoría de una empresa que tiene un stock de inventarios que resulta significativo en el contexto de los estados financieros. ¿Sí? O sea, mantiene un volumen importante, ¿sí?, dentro de los depósitos guardados a fecha de balance, que es un stock significativo. Eso es lo que me está diciendo. Es un número importante dentro del activo de los estados financieros. En el relevamiento que ha realizado del control interno del área de inventario, surge a su consideración algunos asuntos y su jefe le solicita que indique si esos asuntos constituyen una debilidad en el control interno y, en caso de que así sea, cuál sería la consecuencia operativa, el posible impacto en sus estados financieros y en el procedimiento auditivo. Asunto a considerar. ¿Bien? Me dice, el encargado de depósito confirma la recepción de los inventarios al departamento de compra, pero no así al departamento de administración, que es quien contabiliza directamente la factura del proveedor sin controlar contra la orden de compra. Entonces, a ver, yo hago un pedido de compras, ¿ok? Emito la orden de compra correspondiente, bien, el proveedor me trae las unidades, bien, las unidades obviamente ingresan por depósito, se firma el remito, ese remito hace el informe de recepción y ese remito, muchachos, ¿sí?, además de enviar lo que está perfecto, que se envíe al departamento de compras para que ahí se compare de alguna manera con lo que se había pedido, también es fundamental que ¿sí?, ese remito que se transformó en informe de recepción vaya, bien, a el departamento contable, porque el departamento contable va a recibir por vía distinta la factura, ¿bien?, y es el que va a hacer el asiento que diga, no sé, bienes de cambio contra acreedores por compra, ¿bien? Donde va a mirar la factura, va a mirar en esa factura qué datos va a tener, qué es lo que se compró, a qué precio, los impuestos correspondientes, y con eso arma el asiento. Pero para saber si eso es correcto, ¿bien?, si es lo que efectivamente la empresa recibió, ¿bien?, tiene que cotejarlo, el departamento contable tiene que cotejar eso, muchachos, con, ¿sí?, lo que realmente se dio como válido en el depósito, que es el remito firmado, el informe de recepción. Bien, para justamente ver, ¿sí? A ver, me enviaron lo que había pedido, bien, para ver, ¿sí?, por otro lado, para poder cotejar si eso que se había pedido después está acorde a los precios, en orden de compra, a los precios que se habían negociado con el proveedor. Bien, entonces toda esa información el contable no debiera registrar solo en base a una factura, debería cotejar toda esa documentación también interna de la empresa que hace a un procedimiento de compra. Bien, entonces, ¿es una debilidad de control interno? Decimos que sí. Bien, es importante porque estamos hablando de stocks altos que se mantienen, entonces vamos a ver qué elegiría. La B dice,
es una debilidad del control interno. La consecuencia operativa podría ser la omisión de la registración de facturas de compra o la registración de las mismas por cantidades diferentes a las que se recibieron. El impacto en los estados financieros sería una posible sobre o subvaluación de los inventarios y de los proveedores, y el impacto en los procedimientos de auditoría sería incrementar el alcance en el recuento físico de inventarios y efectuar las pruebas de rotación. ¿Ya? Vamos a ver las otras, ¿sí? Para que vean dónde está la diferencia. La C dice es una debilidad de control interno, pero no tiene consecuencia operativa. Ya lo marcamos como que es correcto, porque consecuencia operativa sí tiene, repito, por el volumen importante, ¿sí? Que nosotros manejamos. Me dice, es una la D dice, es una debilidad del control interno, la consecuencia operativa podría ser la omisión de la registración de facturas de compra o la registración de las mismas por cantidades diferentes a las que se reciben y a precios distintos a los pactados. El impacto en los estados financieros sería una posible sobre o subvaluación de los inventarios y de los proveedores. Y eh, el impacto en los procedimientos de auditoría sería incrementar el alcance en el recuento físico de inventarios, en la prueba de evaluación de los mismos y en la circularización de proveedores y control de la secuencia numérica de los formularios de recepción y de las órdenes. Bien. Y después tenemos, no sé si hay otra, no es una debilidad, obviamente esta también marcamos porque está mal, pues sola ya saben, chiquilines, entonces que esa, esta acá, está mal, ¿bien? ¿Cuál es la correcta? La D, ¿bien? Porque, y a ver, ¿dónde está la diferencia? Fíjense, toda la parte de decir que podés tener diferencia, o sea, podés estar no registrando una factura, porque si no te llegó, eh, quizás esa factura, a ver, ¿qué es lo que, por qué podríamos no estar registrando una factura? Imagínense que la factura, yo estoy haciendo el cierre al 31 de diciembre y la factura del proveedor viene con fecha 5 de enero. ¿Bien? Si yo hice el corte de documentación al 31 de diciembre y no tengo claro en qué fecha se recepcionaron las unidades, digo, esta factura tiene fecha 5 de enero, no va en las de diciembre. Y quizás la factura, el documento formal tiene fecha 5 de enero, pero las unidades las recibimos el 28 de diciembre. Entonces, ¿qué corresponde ahí? Registrar la factura en diciembre porque las unidades ya las recibí. Entonces, ahí puede estar el problema de no estar registrando facturas, ¿bien? O registrar facturas por cantidades distintas y a precios distintos, ¿bien? O sea, estar registrando, ¿sí? Imagínense que la factura viene y dice que recibí 5 cajas de y no recibí 5, sino que recibí 3. Bien, entonces ya el monto de la factura, por tema de cantidad-precio, va a quedar mal. Bien, o quizás recibí otro producto. Bien, que entonces yo miré la lista de precios y dije, bueno, es este precio, este producto, y en realidad era otro producto con otro precio. Bien, ese es otro problema de no poder cotejar con lo que realmente se recibió. Bien, en los impactos, en cómo afecta eso a los estados financieros. Y puede estar, ¿qué es lo que está mal si tenés mal registrado las facturas? Tenemos dos cuentas integrales complicadas, el activo y el pasivo, los inventarios y los acreedores, que pueden estar de más o de menos, sobrevaluados o subvaluados. Bien, y eso, ¿sí? Como son dos rubros grandes, muy importantes, ¿sí? Implica, desde el punto de vista de los inventarios, muchachos, ¿sí? Mejorar el alcance y la profundidad, ¿sí? De la prueba sustantiva que se va a hacer recuento físico, que es lo que está diciendo ahí, el alcance del recuento físico. Bien, la evaluación de los mismos, ¿sí? La evaluación en sí
son las pruebas de transacción. O sea, nosotros vamos a chequear, ¿bien?, que los productos que tengamos, ya cuando hacemos pruebas de evaluación de los mismos, tienen que estar bien valuados, es ya todo el análisis de las fichas de stock a posteriori, ¿sí? Comparar esas fichas de stock con los saldos que tenemos, para ver si está todo bien valuado, ¿bien? Y por otro lado, como podemos también tener mal valuado a los proveedores, ¿sí?, es importante ir a una de las pruebas básicas y ampliar el alcance, que es la circularización de los proveedores, y luego el corte de documentaciones, que sería lo que está mencionando ahí, como control de la secuencia numérica, ¿sí?, de esos formularios de recepción y de las órdenes de compra. O sea, hacer que esa información que no me había llegado me llegue, cotejar los cierres de eso con los cierres de las facturas. Bien, para que estemos hablando y todos analizando la misma documentación. O sea, la prueba de rotación de stock no tenía absolutamente nada que ver, porque la prueba de rotación de stock, ¿qué era? Bien, que era lo que mencionaba, creo, la opción B. La rotación de stock está vinculada, ¿sí?, a la cantidad de meses que demoro en vender el stock que tengo. Ese es un número que es para una revisión analítica preliminar, pero que no sirve en absoluto para lo que se está haciendo acá. ¿Bien? Así que la correcta, en este caso para nosotros, ¿bien?, sería, vamos a anotarlo así, esta. ¿Bien? Bueno, siguiente pregunta. La pregunta 10 me dice: comenzando las tareas de indagación a la entidad auditada, se efectúa una entrevista al área de control de cuentas corrientes de clientes. Según expresa el gerente y el encargado del sector, el 95% de las ventas se hacen a crédito, bien, con tarjetas de crédito. Dentro de dichas ventas, el 83% la acaparan tres instituciones financieras principales. Además, han declarado que mensualmente un auxiliar del sector hace las conciliaciones de saldos con esas instituciones financieras, considerando el cierre de las financieras y el plan de pago elegido por los clientes. Estas conciliaciones son revisadas por el encargado del sector, quien una vez al mes reporta al gerente la evolución de las ventas a crédito y el estado de las cobranzas. Me dice, luego de revisadas, eso es lo que a mí me cuentan cuando me estoy haciendo de la información del negocio, de cómo estaría funcionando el procedimiento de ventas, ¿sí? Ventas clientes, ¿bien? El 90% o algo así decía de las ventas son a crédito. Además, han declarado que mensualmente un auxiliar del sector efectúa conciliaciones de... Ah, no, eso ya lo leí. Luego de realizadas las entrevistas, se procede a efectuar una evaluación preliminar, de la cual se desprende que una de los auxiliares no estuvo trabajando por un periodo de 2 meses por licencia por enfermedad, y dado que por razones económicas no era viable contratarle un reemplazo, las conciliaciones de esos 2 meses no se efectuaron, fue agosto y septiembre. La empresa cierra ejercicio en diciembre. En base a la situación expuesta anteriormente, decide tomar las siguientes medidas. Me dice, realizar y documentar las pruebas de cumplimiento de las conciliaciones de saldos con las instituciones financieras, tomando una muestra sobre los 10 meses en que se realizaron las conciliaciones, y de esta forma adoptar un enfoque de confianza en control. A ver, las pruebas de cumplimiento son las pruebas de control, bien, enfoque de confianza, acuérdense, era cuando nosotros decidíamos confiar en el sistema de control interno y de alguna manera íbamos a hacer pruebas de control y pruebas sustantivas. Bien, en este caso, muchachos, yo les digo que no es válido, bien, decir, bueno, me baso en los otros 10 meses y dejo estos dos de lado. ¿Por qué? Porque creo que decía el 90% o 95%, un segundito, vamos para atrás otra vez, bien, de las ventas, ¿sí?, que es un rubro principal obviamente en las empresas, bien, me habla
que el 95% de las ventas es con tarjetas a crédito y que la tenés concentrada en 3 clientes. Entonces, es un número muy grande, ¿sí? Para desestimar y decir, tomo los otros 10 meses y en esos 2 meses no me importa qué pasó, ¿está bien? El detonante acá es este, 95% de las ventas se hacen a través de tarjetas de crédito. Entonces, que te falten 2 meses sin conciliar lo que te ingresó a través de tarjetas de crédito en esas instituciones financieras, no es viable que lo dejes pasar con culpa. Bien, entonces, vamos a ver ahora, estábamos acá, o sea, la primera no es correcta. La B dice, efectuar pruebas de cumplimientos de controles seleccionando una muestra de las conciliaciones de los saldos con las instituciones realizadas y además realizar un enfoque sustantivo. Bien, esta respuesta está peor que la primera porque no dice pruebas de cumplimiento sobre qué vas a hacer con esos 2 meses que no tenés información. Bien. La D dice visualizar el 100% de las conciliaciones de los saldos con las instituciones financieras realizadas durante el año, no efectuar pruebas de cumplimiento de control y realizar un enfoque sustantivo. Eso es lo más eficiente. Bien, o sea, yo no voy a poder visualizar el 100% de las conciliaciones porque no están hechas en un 100%, muchachos. Bien, hay 2 meses que no están hechas, así que ya por ende ya no puedo estar haciendo el 100%. Bien, por lo tanto acá lo mejor que puedo hacer es dejar de lado el tema de pruebas de cumplimiento, no perder tiempo con pruebas de control e ir a un enfoque sustantivo, que eso va a implicar un alcance de trabajo mayor al previsto, ¿sí? En el rubro que estamos analizando, en el rubro ventas o en el rubro cuentas a cobrar. Bien, así que acá la correcta para nosotros tiene que ser la opción E. Bien, vamos ahora a la pregunta 11. Bueno, la siguiente pregunta que teníamos era la pregunta número 11. Ahí me dice, usted se encuentra auditando los estados financieros de una empresa, DARC, al 31 de diciembre del 2020. La misma vende local y también al exterior. Me dice que los deudores por exportación se componen de 2 clientes según el siguiente detalle. Tenemos a Adán y Eva, cada uno con sus importes en dólares y luego convertido a pesos. Bien. Me dice después, vamos a ir viendo qué otra información de letra tenemos, me da el tipo de cambio al 31 de diciembre del 20, me dice, obviamente si vamos a hablar de confirmaciones de saldo es porque hizo una circularización, chiquilines. Bien, me dice, Adam confirmó saldo cero. Al indagar sobre la diferencia se comprobó que corresponde a una exportación que hicimos, ¿sí? Que se facturó el 28 de diciembre, bien, y que fue embarcada el 29 de diciembre. Nosotros pudimos ver el conocimiento de embarque de esa misma fecha. La mercadería llegó a Alemania el 7 de enero, de acuerdo a la documentación a la que pudimos acceder. No se habían hecho anticipos por esa exportación y se cobró la totalidad el 14 de enero. Bien, se pudo verificar la acreditación en el estado de cuenta bancaria. Como el cliente ya pagó, ya recibió el 7 de enero, me dice, el saldo es cero, yo no te debo nada. En realidad, chiquilines, al 31 de diciembre, bien, como nosotros ya le habíamos embarcado las unidades, nosotros ya podíamos reconocer, bien, el derecho a cobrar, esa cuenta a cobrar, y podíamos reconocer por ende la venta realizada, bien, porque la mercadería ya estaba en viaje hacia el cliente. Bien, por lo tanto, es correcto, ¿sí?, que nosotros informemos que nos debe un X importe en dólares. Bien, que ese X importe en dólares, por el tipo de cambio que me está mencionando acá, bien, bien, es el número, si ustedes hacen la cuenta, que está acá arriba. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Nosotros sabemos, bien, que un deudor por exportación es un rubro en moneda extranjera
y que tengo que cumplir con la NIC 21. ¿Qué quiere decir eso? Que ese importe en dólares, una vez que chequeamos que es el correcto, que esa es la deuda real, ¿qué es lo que hay que chequear? Si está bien valuada. Bien, o sea, que esos 221.320 tienen que figurar al tipo de cambio actual, que es de 42.34. Bien, o sea, vamos a anotar acá, decimos, por NIC 21, ¿sí?, debe figurar los 221.320 por, ¿cuánto era esto? 42.34. Bien, vamos a hacer esa cuenta. Tenemos los 221.320 por 42.34 les da 9.370.688. Bien, y fíjense el número que tenemos acá. Bien, 9.328.417. Si hacemos esa diferencia, podemos decir que está subvaluado en 42.272, redondeándolo. Bien, o sea, está registrado el tipo de cambio origen. Ese es el error del saldo de deudores por exportación. Los dólares son correctos, pero me olvidé, ¿sí?, de chequear lo que establece la NIC 21 con respecto a, estamos hablando del señor del que estamos cuestionando, no sé si es. Bien, vamos a ver ahora, vamos a leer qué tenemos para Eva. Para Eva me dice, ella confirma el saldo de 34.300, que es el que tenemos allá arriba, me dice el mismo corresponde a una exportación embarcada el 30 de diciembre del 2020, usted pudo verificar el conocimiento de embarque de esa misma fecha, y se facturó el 4 de enero, por algunos problemas en el sistema de facturación de la empresa que retrasó la emisión de la misma. O sea, lo importante es acá la realidad. La realidad es que yo ya le vendí porque las unidades fueron embarcadas y eso lo estoy pudiendo verificar con el conocimiento de embarque. Por lo tanto, está correcto que reconozca la venta y por ende el deudor por exportación. Bien, como ella confirma también ese saldo, acá no habría ningún ajuste a plantear. Bien, vamos a ver qué es lo que me marca. Me dice, los deudores por exportación están subvaluados en 42.272, eso estaría correcto, que es lo que justamente yo marqué. Bien, así que vamos a ir marcando esta. Bien, como que está correcta. La B dice, los deudores por exportación están sobrevaluados. Bien, no están sobrevaluados. Bien, está correcto, porque a ver, las dos ventas tenían que ir. Bien, no se colocó nada de más. Bien, ¿quién me da esa idea? El conocimiento de embarque que están previos al 31 de diciembre. Bien, la C dice los deudores por exportación están sobrevaluados, misma información, no están sobrevaluados, las dos ventas tenían que ir. La E dice no corresponde ajustes a los deudores al 31 de diciembre. No corresponde ajustes respecto a la venta, muchachos, pero sí a la evaluación, ¿sí? O sea, las ventas, si hubiera estado bien valuada y actualizada a tipo de cambio de cierre, esta sería la opción correcta. Pero en realidad lo que le faltó, ¿bien?, además de controlar los procedimientos de embarque para ver si las ventas tenían que ir registradas o no, le faltó la actualización al tipo de cambio de cierre. Por lo tanto, la correcta era la A. Bueno, vamos a ver ahora la 12. La 12 dice, indique cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera en relación al marco normativo. La B dice, el marco normativo contable incluye normas internacionales de auditoría. Ahí ya no sigo leyendo, muchachos. Si estamos hablando de un marco normativo contable, que marqué mal lo que quería marcar acá. Bien. Si es marco normativo contable,
¿sí? Tenemos que hablar de normas contables, no de normas de auditoría. ¿Bien? El marco normativo profesional incluye normas internacionales de auditoría, eso está bien, porque para la profesión, bien, vamos a tener las contables, las de auditoría, bien, que establecen requisitos relacionados con el informe profesional, como son las NIA 315 y 320. Las normas internacionales de auditoría 315 y 320, que componen las normativas profesionales que tenemos que seguir, en este caso, al actuar como auditor externo, eso está correcto. El tema es que no están relacionadas con el informe en sí, con el dictamen, sino con el trabajo de auditoría, con el alcance del trabajo. Hablan de la preparación, del alcance del trabajo y no del producto final. O sea, ¿dónde está fallando? Esto acá está mal. ¿Bien? La siguiente dice, el marco normativo contable incluye normas internacionales de auditoría. Ahí ya lo sigo leyendo. ¿Bien? El marco normativo profesional incluye normas internacionales de auditoría que establecen requisitos relacionados con el alcance del trabajo, como la NIA 315 y 320. Esta es la que está correcta. Bien, esas normativas están vinculadas, repito, al alcance del trabajo. Esto se ve en profundidad más cada normativa, cuáles son para el alcance, cuáles para el informe, lo que fueran informes profesionales, pero bueno, esto también lo tienen en una parte muy básico, muy esquemático en el teórico, pero saber que esas normativas, chiquilines, están vinculadas al alcance. Por lo tanto, la correcta era la E. Vamos a ver ahora la pregunta 14. Me dice, Mariolo Sociedad Anónima es una anónima cerrada, es decir, que no tiene obligación pública de rendir cuentas y cierra ejercicio económico un 31 de diciembre de cada año. No tiene inversiones en subsidiarias ni asociadas, ni tampoco tiene una sociedad controlada. Se sabe adicionalmente que sus ingresos operativos son de 360.000 y que no tiene pasivo financiero. A los efectos de preparar los estados financieros, ¿sí? Me dice, vamos a ver las distintas opciones. La sociedad podría preparar sus estados financieros de acuerdo con las normas contables previstas por el decreto 124, NIF puras, o con normas contables simplificadas o con NIF para pymes establecidas en el decreto 291. A ver, por las características que me contó recién, eso es una pymes. ¿Está bien? Por, repito, los ingresos que se manejaban ahí y los demás datos de que no tiene pasivo financiero, de que es una anónima cerrada, lo que fuera, es una pymes. Bien, ahora, las pymes, ¿sí? El cuerpo normativo que pueden aplicar es o la NIF para pymes o una que esté por arriba, ¿sí? Que son las NIF completas. No puedo ir a un escalón para abajo, que ustedes lo veían en superior. El escalón para abajo, ¿sí? O sea, tomar un marco contable simplificado, que son algunas secciones de la NIF Pymes, eso es solo para las empresas de menor importancia relativa, las EMIR. Bien, lo que está contado arriba no se condice con los lineamientos de una EMIR, sino con una PYME. Entonces, lo que no puede ir acá, vamos a marcar, lo que estaría incorrecto, sería esta parte. ¿Bien? Esa es la parte que no va. ¿Bien? La C dice, la sociedad podría preparar sus estados financieros de acuerdo a normas contables simplificadas. Esta es la parte que no, repito, porque normas contables simplificadas es para una E. ¿Qué quiere decir normas contables simplificadas, chiquilines? Quiere decir secciones específicas de la NIF-PYME. La D dice, eso lo tienen ustedes detallado, lo vieron todo en superior en el decreto 291 del año 2014. Bien, las distintas categorías, digamos, de empresas en nuestro país, bien, cómo se confeccionaban esas categorías y qué marco normativo contable las regulaba a partir de la categoría que estábamos hablando.
La D dice, la sociedad podría preparar sus estados financieros de acuerdo a normas contables previstas por el decreto 124, que son el 124 del año 2011, es el que habla de las empresas grandes, las empresas que cotizan valores en oferta pública. Dice, por el mero hecho de cotizar valores en oferta pública, tenés que aplicar siempre las NIF puras, NIF originales, NIF completas, como se le llama, o con NIF para pymes establecidas en el decreto 291. O sea, en este caso, como es una pymes, como les decía, puede aplicar su cuerpo normativo o puede aplicar uno más alto. Lo va a tener que revelar en notas a los estados financieros si hace eso, si va a aplicar normativas, las NIF completas, las originales, en vez de las pymes, pero lo puede hacer perfectamente. Así que esta vamos a marcar como que está correcta. Y la última dice, la sociedad debe preparar obligatoriamente sus estados financieros de acuerdo a lo que establece el decreto del 2011, NIF pura. Decimos que no, porque es una pymes. Bien, entonces esta tampoco sería correcta por el tipo de empresa que es. ¿Bien? Bueno, vamos a ver la siguiente. Pregunta 15, me dice, la NIA 315, que trata del entendimiento de la empresa y su entorno y evaluación de riesgo de representación errónea significativa, requiere que el auditor obtenga un nivel de comprensión de cuáles de los siguientes elementos. Control interno relevante a la auditoría, control interno considerado como ineficiente, todos los aspectos de control interno, el control interno considerado como eficiente, y la otra. ¿Cuál es a ver, esta normativa que era la que habla, es una de las que habla, como les decía recién, del alcance del trabajo, ¿sí? Y todo lo vinculado a esa etapa de planificación del trabajo, donde nosotros vamos a conocer al negocio, vamos a evaluar el sistema de control interno para ver qué riesgos, ¿sí?, nos vamos a enfrentar como auditor, y a partir de ahí definir el tipo de pruebas y el tipo de enfoque que le vamos a dar a la auditoría. Bien, cuando nosotros hacemos esa evaluación de riesgo y por lo tanto el análisis del control interno, bien, el control interno que se analiza, muchachos, es el relevante para la auditoría, el que está vinculado a los estados financieros, el que nosotros consideramos que están afectando o que podrían estar afectando a los estados financieros. No tenemos que relevar todo el control interno. ¿Está bien? Ni el más eficiente ni el menos eficiente. Siempre nuestro enfoque tiene que ser si ese control interno está eh, afectando, ¿sí?, o está vinculado directamente a lo que se refleja en los estados financieros. Eso es lo que se mira y por lo tanto es el relevante a la auditoría. Por lo tanto, la correcta acá, la que tenemos que tomar, ¿sí?, es más, creo que si van a la NIA 315 está escrito tal cual, así en lo que es la traducción, dice control interno relevante a la auditoría. Bien, esta era por lo tanto la que teníamos que elegir acá. Creo, jovencitos, que esa era la última que teníamos para hacer de esta prueba, ¿ok? Que son las que teníamos correspondiente a las últimas pruebas que teníamos en la vuelta para hacer, ¿ok? Bueno, cualquier duda que tengan de todo esto que vimos, me lo preguntan por el grupito de WhatsApp, ¿ok? Chao, chao, nos vemos.